Roberto Hernández Sampieri, autor del libro La metodología de la investigación, nos presenta 3 rutas de investigación: la ruta cuantitativa, la ruta cualitativa y la ruta mixta. Sus conceptos: cuándo utilizar los diferentes métodos, por qué utilizarlos, sus ventajas y las etapas en las que suelen integrarse. Estos son los 3 enfoques planteados por Roberto Hernández Sampieri. Ya sabes, cuando quieras realizar tu trabajo de investigación, debes elegir el enfoque que más se adecue a tu línea de investigación y al planteamiento del problema. La ruta de investigación cuantitativa o enfoque cuantitativo se fundamenta en la recolección de datos en temas muy concretos y se refiere al mundo real. Dicho enfoque se encuentra asociado al método inductivo, que consiste en ir de casos particulares a la generalización. El enfoque cuantitativo presenta unos planteamientos muy específicos y delimitados desde el inicio del estudio, y la hipótesis se plantea desde mucho antes de la recolección y análisis de datos. Dicha recolección de datos se fundamenta en la medición y procedimientos estadísticos. La investigación cuantitativa debe ser objetiva y por consiguiente sigue unos patrones preestablecidos y estructurados. Utiliza la lógica y el razonamiento deductivo. Se distingue por medir valores cuantificables, que pueden ser fracciones, porcentajes, costos, tasas o magnitudes, y la información que se recolecta permite medir indicadores. La búsqueda de la investigación cuantitativa es objetiva, debido a que los datos se representan a través de mediciones, mediante números y se analizan a partir de métodos estadísticos. Las características de dicho método es que es secuencial, que es probatorio, que los planteamientos se encuentran delimitados desde el inicio, la búsqueda de la objetividad y la búsqueda generalizada de resultados y la formulación y demostración de teorías. Podemos decir que dicho enfoque se fundamenta o tiene como objetivo principal la prueba de hipótesis y la formulación de nuevas teorías. Anteriormente existía un paradigma que decía que lo que no se mide no es digno de investigar, pero hay cosas que no se pueden cuantificar. Es ahí donde surge el enfoque cualitativo. En este enfoque, los fenómenos se estudian de manera sistémica, pero su proceso no es lineal, es inductivo, ya que parte de lo particular a lo general. Los análisis se hacen de forma interpretativa, utiliza mucho la observación. Se parte de una realidad subjetiva y donde el observador puede hacer parte de la investigación. A lo largo del proceso se van creando o generando y también transformando las hipótesis, donde la realidad es interpretativa y se va modificando de acuerdo a esas interacciones con los actores. Los datos que se recolectan son en forma de narrativa, se utilizan medios visuales, escritos y también audiovisuales. Este enfoque pretende comprender la realidad que se investiga. Examina diferentes realidades y estas son subjetivas. El proceso es flexible, donde el planteamiento del problema pues no necesariamente está como con claridad, siendo este un proceso circular donde se pueden devolver a las etapas, donde se pueden plantear cuestiones en todo el proceso y reconstruir también dichas hipótesis. Se tienen en cuenta que las emociones, las percepciones, prioridades, las vivencias, los significados y adicional las cualidades de los sujetos. Es por esto que la realidad es subjetiva y tiene una amplitud en los resultados obtenidos. El objetivo de este enfoque de investigación es dar respuestas. Es muy interpretativo porque analiza pues esas percepciones sociales construyendo significados de qué piensan las personas,
cómo lo dicen y cómo lo hacen. Este enfoque, el marco general de referencia, es el constructivismo, el interpretativismo, el naturalismo y estudia también los fenómenos. Las áreas donde se utiliza por lo general es en la sociología, en las áreas de humanidades, porque también se dan estudios de culturas y en la antropología. Este enfoque es muy descriptivo porque da la perspectiva de los participantes y hay un estudio de casos, digamos, particulares. El contexto donde se desarrolla es un contexto natural. Un ejemplo podría ser en una empresa, cómo la motivación de los trabajadores afecta la productividad y por ende las ganancias de una empresa, ya que estos resultados obtenidos generan patrones, categorías para comprender dicho fenómeno. Este enfoque describe experiencia y puntos de vista. Estos puntos de vista son naturales. Les recuerdo que este es un proceso no lineal, es un proceso flexible y es muy importante porque se centra en el ser humano, en la diversidad y en sus cualidades. La ruta de investigación mixta. La meta de esta ruta es utilizar las fortalezas de la investigación cuantitativa y cualitativa, combinándolas, profundizando, complementando y disminuyendo sus debilidades. Este enfoque implica un conjunto de procesos de recolección de datos, análisis de la información y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos para responder a un planteamiento de un problema. Dicho proceso de investigación y de las estrategias que se usen deben adaptarse a las necesidades, al contexto, a la circunstancia y a los recursos. El método mixto se fundamenta en el paradigma del pragmatismo, orientación filosófica y o postura que consiste en usar el método más apropiado para un estudio específico. ¿Cuándo utilizar los métodos mixtos? Se utilizan cuando le quieres dar un valor agregado al estudio en comparación, es decir, cuando se adapta más a tu planteamiento del problema o dependiendo del enfoque como investigador poseas frente al conocimiento o a la experiencia. Por ejemplo, un diagnóstico clínico o la investigación de la escena de un crimen. ¿Por qué utilizar los métodos mixtos? Por la complejidad que presentan en su mayoría los fenómenos o problemas de investigación que se abordan en las diferentes ciencias, los cuales están constituidos por dos realidades, una objetiva y otra subjetiva. Por ejemplo, en la realidad objetiva, dentro de una ciudad hay edificios, calles, cierta cantidad de habitantes, es lo que se puede observar hasta tocar y muchas veces contar, es decir, todo lo tangible. Dentro de la realidad subjetiva se puede hallar lo intangible como son los sentimientos, emociones, deseos. El enfoque mixto tiene sus ventajas. Primero, permite lograr una perspectiva más amplia y profunda del problema. Segundo, producir datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones, diversas fuentes, tipos de datos, contextos y análisis. Tercero, potenciar la creatividad teórica a través de los procedimientos críticos de valoración. Muestra las debilidades. Una empresa necesita ciertos profesionales con X especialización. Cuarto, apoyar con mayor solidez las deducciones científicas. Quinto, permite una mayor exploración, explotación y generalización de los datos. Sexto, la posibilidad de obtener un mayor éxito en la presentación de resultados. Séptimo, desarrollar nuevas destrezas o competencias en materias de investigación. Las etapas en las que suelen integrarse los enfoques cuantitativos y cualitativos son: primero, el planteamiento del problema. Segundo, el diseño de la investigación. Tercero, el muestreo. Cuarto, la recolección de datos. Y quinto, los procedimientos de análisis y o interpretación de los datos, es decir, los resultados.